Está ya con nosotros en escritorio local la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a este programa en el que seguimos muy de cerca, Sonia, la actualidad. Estamos siguiendo muy de cerca, ahora que hemos arrancado también la temporada, bueno, pues cómo poco a poco los nuevos corporativos del Ayuntamiento van cogiendo ritmo, porque después del pleno de investidura ha venido este periodo vacacional para algunos, sé que se ha seguido también trabajando. Sí. ¿Cómo se lleva todo esto en servicios sociales, que es de lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de centros cívicos. ¿Cómo es el ritmo? ¿Cómo se lleva al final esta incorporación en el nuevo curso? Bueno, pues para los que somos nuevos en esto es complicado. No en el asunto de servicios sociales, en mi caso, por ejemplo, pero es verdad que yo tenía una visión aproximada pero parcial del alcance de los servicios sociales, de la responsabilidad de las áreas, de las ramificaciones. Y bueno, pues lo que estamos tratando es de ponernos al día lo antes posible y tratar de hacer las cosas con la mejor, con el mejor acierto posible. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en primera persona de estas semanas, Sonia? Porque hay que decir que conocías y conoces bien el tejido asociativo, sí, por ejemplo, de la capital, una persona muy involucrada en el mismo, cómo funciona, pero yo no sé si la visión cambia o es más compleja o más sencilla cuando una tiene esta responsabilidad en el ayuntamiento. Bueno, pues no solo del tejido asociativo, sino que por mi trabajo anterior también tenía bastante relación con los CEAs, o sea, con lo que es la atención directa al ciudadano, si bien desde una única perspectiva. Por ejemplo, el mundo de los mayores para mí era más desconocido. Pero quizá lo que más me ha sorprendido es la cantidad de trámites y lo que duran estos y la dificultad que lleva a sacar cualquier tema adelante cuando hay una administración por medio. Es como un elefante lento que a los que no estamos en ello nos gustaría que fuera más rápido, pero es que es verdad que muchas veces es un sistema también garantista, ¿no? Que lo que trata es de garantizar que todo se haga bien, pero hasta que no estás no te das cuenta de la burocracia que nos arrastra. La Gerencia de Servicios Sociales aglutina un presupuesto importante, muchos programas, muchos servicios, muchas actividades. ¿En qué momento se encuentra? Porque claro, también nos encontramos en una situación en la que hay que ver cómo se encuentra esa gerencia, sí, pero también hay que dar continuidad a todo. No se puede paralizar ningún programa, no se puede paralizar la programación de los centros cívicos. Hay que hacer ese doble trabajo, ¿no? Sí. En estos momentos. Sí, es verdad que muchas veces cuando entras tienes muchas ideas y muchas ganas de innovar, pero priorizas el mantenimiento de lo que hay, porque no puedes dejar de prestar determinados servicios. Yo cuando he entrado y me he puesto al día en los distintos contratos, por ejemplo, que tiene a su cargo la Gerencia de Servicios Sociales, pues me he encontrado con que muchos de ellos pues habían terminado, no tenían contrato en vigor y se estaban pagando, no se dejan de prestar porque son servicios esenciales a la ciudadanía, pero se están pagando a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Eso no es la situación ideal. Y explico lo que significa, o sea, se están pagando, por así decirlo, fuera de contrato. Nosotros hacemos un contrato de 2 años, con una prórroga, por ejemplo, de 1 año más, y en ese tiempo, cuando vemos que se acerca esa prórroga y va a finalizar el contrato, debemos de estar preparados o deberíamos de tener la suficiente cintura para prepararnos y tener otro contrato que empezará cuando terminara el anterior. Bien, eso no se ha producido, en algunos servicios. Cuando eso no se produce, lo que hacemos es aprobar las facturas fuera de contrato. Eso es lo que llamamos los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que suena un poco raro. Pero es así. Entonces, bueno, pues la tarea prioritaria es el mantenimiento de los servicios como están y el sacar adelante nuevos pliegos y nuevos contratos de esos que faltan por hacer. Tarea nada sencilla, en cualquier caso. Tarea nada sencilla porque requiere un montón de trámites y un montón de tiempo, ¿no? Para que cada sección, porque pasa por varias secciones además, pues haga su papelito o sus papeles y pase al siguiente paso. Sonia, se lo preguntaba al alcalde cuando tenía la oportunidad de hablar con él en este programa después de la investidura. ¿Se ha echado en falta una mayor comprensión de la oposición a la hora de dar una tregua para ponerse un poco al tanto de todas las cuestiones o a la hora de comenzar ese trabajo? Lo digo porque parece que las críticas han venido desde el segundo uno y ni siquiera se ha dado de plazo, bueno, pues unos meses, unas semanas para poder de alguna forma comenzar a funcionar o a sentarse cada concejal dentro del área. Bueno, yo creo que tregua no ha habido.
en general, ¿no? De forma genérica. Es cierto que bueno, pues cada uno requiere, algunos ya participaban de las tareas del ayuntamiento o de la oposición y a lo mejor estaban más al tanto de los asuntos. Por parte de otros yo creo que tendría que haber una mayor tregua. Yo tengo que decir que es verdad que la mayoría de los asuntos de servicios sociales que han ido a consejo se han aprobado, muchos de ellos por mayoría, no por unanimidad, pero han ido saliendo. Pero es que hasta ahora, en realidad, por ejemplo, los reconocimientos, los famosos facturas, estas fueras de contrato, es que eran anteriores a mi mandato. O sea, es que estamos pagando cosas... Atrás, claro. Claro, hemos aprobado en julio facturas sin pagar de diciembre del año pasado, del primer trimestre de este año. Entonces, bueno, a mí me preocupa que cuando llegue la factura de agosto, que también va a llegar, porque no nos ha dado tiempo a licitar todos esos contratos, haya problemas por parte de los otros grupos. Quiero decir que hay que tener un margen mayor, o por lo menos yo personalmente lo pido en mi servicio, porque además, claro, la gerencia de servicios sociales yo creo que tiene que tener otra consideración. Todo, bueno, pues estamos hablando de otro tipo de contratos que también son esenciales, pero por lo que me refiere a mí y se refiere a mi ámbito, yo pediría al resto de los grupos que eso fueran no comprensivo. No es comprensivo con algo que a ti te pasa, sino porque me tengo que poner al día de todo lo que no se ha hecho antes también. Bueno, antes de abordar la cuestión de los cívicos, una última pregunta a la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales en yo venía este aquí a hablar sentido, de porque no me resisto tampoco a preguntar, porque decía Sonia, bueno, se ha aprobado casi todo por mayoría, cuando una ciudad lleva años presumiendo de cooperación internacional y de repente dice una formación como Vox, un grupo municipal, estamos totalmente en desacuerdo que se siga manteniendo esa competencia, queremos que esos recursos se destinen a servicios sociales, pero que beneficien directamente a la ciudad, y además señala que las competencias son algo así como impropias porque dependen del ministerio competente en el gobierno central. Yo no sé si esto trastoca un poco la idea que se tiene de los servicios sociales o hace de alguna forma plantearse una nueva visión de aquello que pueda suceder en un futuro en la ciudad con esa partida. Bueno, yo tengo que decir que lo que plantea Vox en primer lugar no es una cuestión legal, no es una cuestión jurídica, no tiene ninguna apoyatura de ese tipo, tanto la Constitución como otras leyes, como en concreto la Ley de Cooperación al Desarrollo, establecen que los municipios son también competentes en el ámbito de la cooperación. Es verdad que es un asunto que siempre ha habido un consenso político unánime a apoyarlo, incluso bueno, pues se aprobó en algún pleno llegar al 1% del presupuesto del ayuntamiento en materia de cooperación, cuestión que se atravesó la crisis y nunca se llegó. Pero es verdad que desde el punto de vista ideológico de Vox, que yo creo que es una cuestión meramente ideológica, pues se alega que el ayuntamiento no tendría que entrar en esos asuntos. Tengo que decir que, por otro lado, se han aprobado sin ningún problema por el resto de los grupos, o sea, con el voto a favor del resto de los grupos. Entonces entiendo que es una posición únicamente de Vox, de dos concejales de todo el ayuntamiento, y que el ayuntamiento en su conjunto no hay duda que seguirá apoyando los programas de cooperación. Bueno, quizás ha llamado más la atención, ¿no?, por esa situación de la que veníamos. Se ha hablado mucho del ejemplo que era el Ayuntamiento de Burgos, ¿no? A nivel nacional también, a la hora de aportar esos fondos, quizás llamaban más la atención esas declaraciones. Sí, pero es algo habitual en todos los ayuntamientos, ¿eh? Tampoco quiero que quede como que es algo excepcional que hace el Ayuntamiento de Burgos, es algo muy habitual que los ayuntamientos colaboren en la cooperación internacional, y lo hacen de forma alineada con las finalidades que hay a nivel europeo, a nivel de Castilla y León, a nivel del Estado. Entonces, bueno, pues de acuerdo a los planes que se establecen, los ayuntamientos también colaboran en cooperación. Yo creo que es de interés para la ciudad, es de interés para los ciudadanos, es de interés para las organizaciones sociales. Sonia, el motivo de la entrevista son los centros cívicos, una de las programaciones más madrugadoras del nuevo curso. Cada vez que se va a cambiar de temporada estamos muy pendientes de todas estas actividades, porque son miles los burgaleses, muchísima gente que nos esté viendo, que de alguna forma u otra tengan relación con la red de centros cívicos y la programación, y es precisamente la que tenemos sobre la mesa. ¿Cómo se presenta esta nueva programación que se va a extender hasta el próximo mes de enero, que trae novedades, que trae también, bueno, pues, o mantiene de alguna forma esos programas estrella, esas actividades más demandadas, siempre prestando atención también a las solicitudes o demandas bueno, pues en función de las posibilidades, ¿no?
Sí, en principio la oferta, la táctica que seguimos es ofertar la programación más amplia posible. Se ofertan hasta 17.000 plazas y son los propios usuarios los que luego depuran, digamos, esa oferta en función de sus intereses. Finalmente, si no hay actividades que se ofertan que no se cubren, pues no se prestan o se refuerzan otras que son más necesarias. De esas 17.000 plazas que inicialmente se ofertan, se vienen a cubrir unas 11.000. Ese es el proceso que se sigue un poco de depuración de interés por parte de estos programas. Y efectivamente es un programa muy amplio, es un programa muy demandado por los ciudadanos, tiene muy buena acogida por la población y presta atención tanto a nivel de adultos como infantil como mayores. Es una de las novedades, perdona que te interrumpa, Sí. Sonia, de esta programación, precisamente cómo se ha querido separar al público infantil al público adulto a la hora de realizar, por ejemplo, las inscripciones. Hemos estado informando de los plazos, los días, así que la gente lo tiene todo también en nuestra página web para poder consultar en qué momento se publican las listas, cuándo hay posibilidad de acudir a aquellas plazas que han quedado libres. Se ha querido separar de alguna forma para poder hacer más viable o más sencilla, ¿no?, la cuestión. Bueno, se han tenido en consideración dos cosas. Primero, las aglomeraciones o el hecho de que juntar todas las inscripciones a la vez se producía pues que la gente se acumulara. Es una facilitación del proceso de inscripción, pero también habíamos detectado, porque nos habían dicho los padres, que al principio de mes todavía no tenían programado, por así decirlo, cuáles eran las actividades en las que se iban a inscribir los hijos, los niños. Entonces, bueno, pues esto es una manera de facilitar, de dar un poquito más de tiempo para que las familias puedan conciliar las actividades de los centros cívicos con otras o con su propia vida familiar. Así las familias tienen más tiempo para organizarse. Bueno, dentro de las novedades, vamos a hablar, si te parece, en primer lugar de infraestructuras, porque venimos con novedades. Hace tan solo unos días buena parte de la corporación municipal visitabais el Centro Cívico de Riovena, segunda fase ya concluida, pendiente de esa tercera. ¿Qué se pone a disposición de los burgaleses en esta instalación? Bueno, la verdad es que por parte de la corporación, toda ella efectivamente, o sea, quiero decir que los diferentes grupos estábamos bastante satisfechos por el resultado final, ¿no? En el Centro Cívico de Riovena es el primero de los centros cívicos y bueno, pues con los tiempos se van aprendiendo quizá a diseñar mejor los centros, y tenía sus carencias y también las propias del tiempo, del paso del tiempo, porque es un centro veterano ya. ¿Qué hemos conseguido? Primero, desde el punto de vista del bienestar, hemos conseguido mejorar el tema del calor, de la regulación del calor, porque había un espacio central muy amplio, muy desaprovechado y que además era muy frío. Y con la era una de las principales quejas, ¿no?, al final. Sí, de los usuarios, ¿no? Era una pena porque también, bueno, pues hay necesidades de espacio y sin embargo ahí sobraba y encima pues era, yo lo puedo atestiguar, bastante frío efectivamente. Entonces, bueno, pues se decidió hacer este proyecto que en principio tenía, por lo que me han contado, porque yo no lo he vivido, pero sí que me lo han contado, generaba sus dudas, ¿no? Una construcción dentro de una construcción, pero se ha conseguido, se ha sabido hacer muy bien, el diseño ha cuajado muy bien y además proporciona unos servicios nuevos a los vecinos muy importantes. ¿Cuáles son estos servicios? En primer lugar, se amplía el espacio de los CEAS, del Centro de Atención Social, que estaba detrás de información, muy escondido y con poco espacio también, no solo para las trabajadoras, sino para los usuarios. Entonces, bueno, pues una de las plantas está dedicado a la atención en los CEAS. Y las otras dos plantas están dedicadas, la planta sótano, que bueno, según entras ya no está en sótano, pero en realidad está por debajo del suelo, sin embargo muy bien iluminada. Yo invito a todos los vecinos y vecinas a verlo porque la verdad, tú lo viste, sí, y la verdad es que está muy agradable. Abajo se han organizado una cocina, que era un servicio muy demandado y había una cocina muy chiquitina, una sala de dinámica que se llama pues para hacer ejercicios pues de pilates, bailes, ese tipo de cosas, y un taller de madera muy bien dotado, además, muy dotado con nuevas mesas para poder trabajar la madera.
Y arriba se han dejado, o sea, lo que sería el espacio de intermedio, 3 nuevas aulas que se pueden utilizar para diversas cosas, una de ellas de informática. Bueno, al final, una puesta al día, una renovación que tendrá continuidad, o por lo menos ese es el propósito, ¿no? Poder acabar este proceso de remodelación o de traer al Centro Cívico al siglo XXI. Pues sí, el Centro Cívico de Riovena necesita una tercera fase, debido a su conservación, a su edad, a su conservación, y esa fase va a ser intensa, también requerirá de una inversión importante, que precisamente en este año tenemos que estudiar. O sea, en 2019 lo que se va a hacer es un estudio de necesidades, un proyecto de dónde se tiene que actuar, y a partir de ahí, cuando sepamos lo que se va a hacer, cuál es su coste, pues podremos abordarlo en siguientes presupuestos, pero no se puede dejar porque hay cuestiones que hay que resolver. Bueno, es una de las principales novedades de la programación. La gente va a poder descubrir, estar más cómoda, va a poder formar parte de las clases que se van a impartir también en esas aulas, con lo cual seguro que a partir de ahora habrá mucha gente que vea el antes y el después, sobre todo aquellos que ya conocían, ¿no? Sí, sí. Y que han sufrido las obras también, porque también ha estado ahí un tiempo. Tenemos que hablar también de los retrasos, que eso es motivo también quizás de otra entrevista. Si hablamos de programación, hay novedades, podemos hablar de novedades, de aquello que va a llamar la atención o aquello que se cree que va a ser quizás la actividad o actividades estrellas dentro de los próximos meses. Bueno, la verdad es que lo que hay es muchísimas actividades, son 158 actividades diferentes y bueno, aunque llevan las mismas líneas que otras veces, yo como tales novedades no te puedo decir. Sí que es verdad que si quieres repasamos un poco a qué están dirigidas. Sí que te puedo decir, mira, hay una cosa que se me olvidó decir el día de la rueda de prensa y que es súper interesante, y es que, bueno, pues gracias a un convenio que tiene el Ayuntamiento, la sección de empleo con Aranzbur, hay una persona en Capiscol, una persona disponible para los usuarios para poder explicar los servicios a personas sordas. Entonces, bueno, pues que sepan los vecinos que durante todo el mes de septiembre una persona sorda va a estar en información para poder explicarles los servicios, y luego hasta el 31 de diciembre en aquellos centros cívicos que haya niños sordos que necesiten un apoyo, pues lo van a tener muy personalmente. A mí me parece una iniciativa muy interesante, es el primer año que se realiza y bueno, pues que sepan los usuarios que esa posibilidad existe. Así que lo hemos puesto en Capiscol porque es donde nos ha aconsejado Aranzbur, que es la organización que presta a esta persona con discapacidad, porque nos ha dicho que ahí es la zona donde más personas sordas pueden acudir. Bueno, pues es un paso más también, ¿no? Es un paso en la integración. Este camino hacia la integración y con la presencia de Aranzbur, que ya sabemos que está también presente en otros actos, sin ir más lejos, también festivos en nuestra ciudad para acercar también algunos momentos clave al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Con lo cual, una de las novedades, de esta programación, que podemos decir, Sonia, que va enfocada a diferentes ámbitos, ¿no? Eso sí que podemos destacar, que persigue, bueno, pues diferentes objetivos. Sí. Ya hay un objetivo que no se habla mucho, ¿eh? Bueno, por supuesto, vamos a hablar de los que son más habituales, ¿no? Que es, por ejemplo, la promoción psicosocial, el hecho de que las personas aprendan a afrontar determinadas dificultades personales y familiares. Para esa cuestión tenemos proyectos como, por ejemplo, Busca tu desarrollo personal, pensamiento positivo, bienestar emocional, ese tipo de cuestiones. Otra de las áreas que abordamos en adultos es la cultura, la educación, el acceso a la cultura y a la educación y a la participación social. En este campo, en los últimos años, ha tenido mucho éxito y seguimos insistiendo en el acceso de las personas adultas y personas mayores a las nuevas tecnologías, con distintos cursos en ese ámbito. La promoción de la vida saludable, ¿no? El hecho de que promocionar hábitos de salud que permitan a los usuarios pues, acercarse a determinadas materias y mejorar su salud. Pues ahí también estamos incluyendo actividades como el yoga, como el pilates. Y bueno, y hay un aspecto que sí que me gustaría destacar, porque me han pedido también los animadores socioculturales, que son los que mueven este tipo de actividades en los centros cívicos, es el tratar de luchar contra la soledad.
O sea, los centros cívicos también tienen no solo esa expresión de voy a ir a hacer una actividad, sino que hay mucha gente que realmente el centro cívico funciona como lugar de animación comunitaria, como nudo social dentro de los barrios, y que permite a muchas personas que están solas o se sienten solas poder acercarse y convivir en actividades o en las salas de encuentro o en las bibliotecas con otras personas. Entonces, eso siempre los animadores socioculturales me han dicho este año que lo tenemos que recalcar porque, y a mí me parece un hecho muy importante, porque la soledad influye muy claramente en la salud y en el bienestar de las personas. Vamos a combatir la soledad a través de las opciones que recoge también esta programación. Aquella gente, que me imagino que todavía es poca, la que no ha participado en anteriores ocasiones en la programación, que den el paso, porque al final se suele repetir, la gente suele tener ya una dinámica dentro del curso, especialmente en los pequeños. Además, muchas veces hay que decir que permite la conciliación de la vida laboral y familiar, en este caso de los padres, y en el caso de los adultos, bueno, pues una alternativa también, o quizás un motivo, ¿no?, que podamos tener a la hora de participar en la programación. Sí, los centros cívicos son muy conocidos por los ciudadanos, por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero yo animo a aquel que no haya ido, porque no ha surgido la oportunidad o simplemente por desconocimiento, no se puede imaginar la gran oferta que tienen dentro de los centros cívicos, la gran vida que sustentan y lo agradable que es muchas veces, aunque solo sea ir a leer el periódico o a encontrarse con otras personas, ir a la biblioteca o participar de alguna de las actividades que se ofrecen. Bueno, vamos a descubrir entonces un poquito más esa programación. No podemos repasar todas las actividades porque son casi 160. La gente las tiene en estos programas. La gente, estoy convencido que durante estas semanas ya ha podido ir ojeando todas esas propuestas. No quiero despedir a Sonia sin preguntarle por ese centro cívico que tenemos todavía en el aire, que va a completar de alguna forma la red de la que disponemos en la ciudad y que es una reivindicación de hace mucho tiempo en el barrio de San Pedro de la Fuente. Cada vez que viene alguien de esta zona de la ciudad, de Fuentecillas, dicen, bueno, ¿para cuándo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se encuentra este centro? Que además se presenta casi como una revolución en su propio edificio por características. ¿En qué momento nos encontramos, Sonia? Bueno, es verdad que falta el centro cívico de Fuentecillas, San Pedro y San Pedro de la Fuente. Es verdad que es un recurso que hay que proporcionar a los vecinos y vecinas de ese barrio. Es verdad que cuentan con la biblioteca Miguel de Cervantes, que alivia un poco esa necesidad, con el CEAS, pero también el CEAS necesita de otro espacio. Entonces, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver el proyecto inicial y me ha gustado muchísimo el edificio. Me parece que con cada centro cívico se ha ido aprendiendo algo, o sea que los vecinos pueden estar contentos de que va a ser un espacio luminoso, muy agradable, muy bien aprovechado y muy dimensionado, ¿no?, con las necesidades del barrio. Actualmente, ya existiendo ese proyecto básico, lo que se está haciendo es proyectar cuál va a ser el coste realmente de ese centro cívico, quién va a ser el director de obras. Todo esto se va a licitar antes de que termine el año, hay para ello 150.000 euros. Y a partir de ahí, a partir de que sepamos el concreto coste, pues habrá que incluir en los próximos presupuestos el dinero necesario para poder abordarlo. Con lo cual, en esa fase previa, ¿no?, de cara al comienzo de las obras o a la redacción al final, para poder decir, hablar de plazos, pero va encauzado. Sí, no, estamos en ello, estamos trabajando en ello, pero es verdad que sin presupuesto no se podrá empezar a poner la primera piedra. Bueno, pues un motivo más, ¿no?, para poder abordar a partir de ahora también esa búsqueda de consenso de cara al próximo presupuesto. Sonia, un placer, gracias por estar con nosotros esta noche. Mucho éxito en esta programación de los centros cívicos y espero que nos veamos a menudo hablando de novedades, de propuestas también de la Gerencia de Servicios Sociales. Muchísimas gracias. A ti.